Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien y que estén pasando un maravilloso día. Mi nombre es Wilson Elías López Vargas y soy el docente encargado del nivel intermedio de la Escuela de Histología de la Harper Academia. Quien les habla forma parte de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad César Vallejo C. de Trujillo, SOCIEM UCB de Trujillo. Además, soy voluntario en Las Voces del Mar y Unidos por la Educación. Este primer proyecto de voluntariado consiste en actividades o acciones que beneficien a nuestro medio ambiente, generando un cambio climático y favoreciendo a dicho medio. En cuanto al segundo voluntariado Unidos por la Educación, trata de brindar educación virtual gratuita a estudiantes de zonas rurales, es decir, alejadas de los servicios básicos que una persona puede tener, de mi país, el cual es Perú. Muy aparte de ello, soy creador de contenido médico en la página de Instagram willespar.medicine, la cual en estos momentos la pueden encontrar ubicada en la parte izquierda de su pantalla junto al logo de Instagram y a su vez en la parte inferior derecha junto al logo de dicha página. Les agradecería mucho que me pudieran seguir y compartir con sus amistades para así masificar nuestra comunidad digital y traerle muchas más sorpresas, publicaciones y demás. Estoy seguro que les ayudará y servirá de mucho para su vida tanto académica como profesional en el área de ciencia de la salud. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, iniciaremos con nuestro tema, el cual es sistema tegumentario. Para dicha clase tenemos cuatro puntos esenciales, siendo el primero de ellos la epidermis, donde hablaremos principalmente de los estratos y células. Como segundo punto tenemos la dermis, donde hablaremos de la dermis papilar y dermis reticular. El penúltimo punto es la hipodermis, donde veremos principalmente sus componentes y funciones. Y como último y no menos importante, veremos los anexos cutáneos, tanto las glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y terminaciones nerviosas. Como he mencionado, el primer punto a tratar es la epidermis, tanto los estratos y sus células. No sin antes mencionar un poco acerca de las generalidades o características generales de lo que es el sistema tegumentario. El sistema tegumentario se define como aquel sistema encargado de proteger estructuras corporales internas, ya que como su nombre lo dice, está formado por tegumentos. Un tegumento o integumento, que es el otro nombre que recibe el sistema tegumentario, son en pocas palabras y sencillamente una capa de células que revista nuestro cuerpo. Esta capa de células se encarga de proteger estructuras corporales internas, como pueden ser los músculos, huesos, órganos vitales, entre otros, ya que es la parte más externa y lo podemos encontrar principalmente en la piel, en las uñas y en el pelo. Y como he mencionado, su sinonimia es tegumento y también integumento. Aquí tenemos una imagen referencial de lo que es este tegumento que pertenece a la piel. Tenemos las capas de la piel que son principalmente tres. La primera de ellas es la epidermis. Esta es la más externa y protege al organismo. Lo protege de microorganismos que pueden dañar a nuestro cuerpo, tales como virus, parásitos, bacterias, entre otros. La epidermis es la primera capa de la piel, la que se encuentra más externa, es decir, más expuesta a patógenos. La segunda capa es la hipodermis, que es una capa de grasa que almacena energía. Esta es la última, es decir, que está debajo de la epidermis y la dermis. Se caracteriza por que está compuesta principalmente de glándulas de células adiposas, es decir, de grasa. La capa intermedia entre la epidermis y la hipodermis se conoce como dermis. Esta proporciona elasticidad, ya que como sabemos, nuestra piel es elástica como lo vemos en este momento. Ahora veremos un poco de los estratos de la epidermis. Los estratos también son capas de las células al igual que los tegumentos. En caso de la epidermis presenta cinco, los cuales son estrato germinativo o basal, estrato espinoso, estrato granuloso, estrato córneo y estrato lúcido. Para entenderlo mucho más claro, veremos una imagen explicando cada una de estas partes. El primer estrato es el córneo, que como podrán deducir pertenece a la parte del sistema ocular, principalmente a la córnea. Este cumple la función de limitar la cantidad de agua perdida,
ya que como sabemos, nuestro cuerpo al momento de sudar lo que hace es retirar agua y esto es controlado por este estrato conocido como estrato córneo. En cuanto al segundo estrato, es el lúcido. Este permite la transición de células vivas y muertas. Aquí hay que tener en cuenta algo, que una célula vive alrededor de 2.5 a 5 años, dependiendo mucho de qué tipo de célula sea. Por ejemplo, en cuanto a las células especializadas del sistema nervioso, es decir, las neuronas, tienen un mayor tiempo de vida en cuanto se refuerce lo que son las actividades que estimulen al cerebro. Tenemos el tercer estrato, que es el estrato granuloso. Este evita la pérdida de líquido e inicia la queratización. Entonces, lo que podemos decir aquí es que el estrato córneo y el estrato granuloso regulan lo que es la pérdida del líquido para que así nuestro organismo funcione correctamente. Como cuarto estrato tenemos el estrato espinoso. Este forma las capas granular y córnea, es decir, la primera y la tercera capa que hemos visto de la epidermis. Y como último, no menos importante, de estrato tenemos al basal, que tiene como función principal reparar y renovar la epidermis, es decir, la primera capa de piel, ya que nuestra epidermis, al hacer una transición entre células vivas y muertas, lo que hace es apoyarse del estrato basal para que así este proceso se realice más rápido y no presente retardos. Veremos ahora lo que son las células epidermis, ya que hemos tocado los estratos, ahora nos corresponde sus células. Se definen como células vivas que pueden ser alargadas, como vemos en esta imagen, y también pueden ser onduladas, es decir, con forma de onda. Presenta cuatro tipos, que son los queratinocitos, melanocitos, células de Langerhans y células de Merkel. Para tener mucho más en claro estas células, lo veremos con una imagen explicando cada una de ellas. Las células de epidermis son también llamadas células epidérmicas. Tenemos como primera al queratinocito, que produce queratina como su nombre lo dice, ya que el término queratino deriva de la palabra queratina y cito significa célula. Por lo tanto, el queratinocito es la célula que produce la queratina. Esta queratina es esencial para la epidermis. ¿Y por qué? Se preguntarán. Es esencial porque le permite a la epidermis renovarse constantemente. Como segunda célula epidérmica tenemos a la célula de Langerhans. Esta se encarga de iniciar y regular la respuesta inmune. Esta respuesta inmune se caracteriza por evitar que los patógenos afecten nuestro organismo de una manera que nosotros podamos realizar nuestras actividades sin problema alguno. Tenemos una tercera célula que es el melanocito. Esta brinda melanina que protege contra los rayos solares. Melano deriva de la palabra melanina y cito célula. Por lo tanto, melanocito es célula de la melanina, o mejor dicho, célula que produce la melanina. La melanina es una proteína que protege a nuestro organismo de los rayos solares para que así no se produzca el famoso cáncer de piel. La última célula epidérmica es la célula de Merkel. Esta célula se caracteriza porque permite la mecanosensación y secreción neuroendocrina. ¿Esto qué se refiere? Con mecanosensación se refiere a las actividades que implican nuestros sentidos y a la vez actividades de movimiento. Por ejemplo, alzar cualquier objeto, como un pedazo de madera. Aquí lo que hacemos es realizar un movimiento y usar nuestro sentido del tacto. También se encarga de la secreción neuroendocrina, ya que, como sabrán, el sistema endocrino con el sistema nervioso tiene mucho que ver en cuanto a nuestras acciones que realizamos diariamente. Ahora tenemos como segundo subtema o punto a la dermis, es decir, la capa que se encuentra debajo de la epidermis. Hablaremos de la dermis papilar y reticular, no sin antes ver las propiedades, características o cualidades de la dermis. Primero se define como la capa interna de la piel encargada de nutrir a la epidermis mediante irrigación sanguínea, ya que la epidermis se diferencia de la dermis en que no tiene vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos son las arterias, venas y capilares. Sin estos vasos sanguíneos, la dermis no podría
nutrir a la epidermis y así contribuir a la resistencia de patógenos. También se caracteriza por poseer tejido conjuntivo, vasos sanguíneos que los he mencionado anteriormente, glándulas sebáceas y sudoríparas que producen el sudor, y más adelante la veremos en los anexos cutáneos. Tenemos un cuadro de doble entrada donde la parte izquierda es la capa de la dermis y la parte derecha sus características. Tenemos a la dermis papilar, que se define como la más superficial, es decir, la más externa, y está debajo de la unión epidérmica. Su función principal es proteger los músculos y órganos internos del organismo, ya que al encontrarse debajo de la epidermis está más cerca lo que es al tejido muscular. En cuanto a la dermis reticular, se caracteriza por ser la más profunda y gruesa de la dermis y por lo tanto tiene un mayor ámbito de protección. Se caracteriza por cumplir la función de soportar a la epidermis y permitir a la piel prosperar. ¿Esto a qué se refiere? Con el término soportar a la epidermis se refiere a que funciona como un estabilizador para que la epidermis tenga un apoyo y así no genere un decaimiento de la piel, conocido como flacidez. Como tercer y penúltimo punto tenemos a la hipodermis, es decir, la capa que se encuentra debajo de la epidermis y la dermis. Aquí veremos sus cualidades y funciones. En cuanto a las cualidades de la hipodermis, se define como la capa más profunda de la piel encargada de conservar el calor. Es más profunda porque, como he mencionado, está debajo de la epidermis y la dermis y se encarga de conservar el calor a través de la homeostasis, también conocida como regulación calorífica. La hipodermis está compuesta de células grasas que resguardan los sistemas nervioso, linfático y sanguíneo. Como vemos en esta imagen, la hipodermis se caracteriza principalmente por estar formada por células adiposas. También tiene vasos sanguíneos, cuyo color rojo es la arteria y cuyo color azul es la vena. Estos vasos sanguíneos, las células grasas y otros componentes protegen al sistema nervioso formado principalmente por el cerebro, el linfático por el tejido linfático y el sanguíneo por los vasos sanguíneos. También tenemos capas, que son dos, la capa areola y la capa lamelar. En cuanto a la capa areola, es la más superficial, es decir, la más externa, la que está más expuesta a obstrucciones, que a su vez hace contacto con la dermis y está formado por adipocitos. El prefijo adipo significa grasa, citos células. Por lo tanto, adipocitos es células de la grasa o células grasas. En cuanto a la capa lamelar, que es la segunda capa de la hipodermis, es directamente proporcional al peso de la persona, ya que si una persona sube o baja de peso, esta capa lamelar se verá más ancha o menos ancha dependiendo mucho del peso o masa corporal. Tenemos aquí un desglosamiento de las capas de la piel. Como vemos, la primera capa es la epidermis, la que está más expuesta, la más superficial, que conforma también un poco de lo que son los pelos. Tenemos debajo de la epidermis la dermis y por último la hipodermis. Como cuarto y último punto veremos los anexos cutáneos, tanto glándulas sebáceas, sudoríparas y terminaciones nerviosas. Para ello tenemos un cuadro de doble entrada donde la parte izquierda son los anexos cutáneos y la parte derecha las propiedades. Con este cuadro podemos diferenciar mucho mejor lo que es el entendimiento de este punto. Primero hablaremos de las propiedades de las glándulas sebáceas. Forman parte de la estructura de un pelo. Su función principal es sintetizar el sebo, también conocido como grasa, que lubrica y protege la piel, ya que la piel se encuentra de grasa. Si la persona sea delgada o de contextura gruesa, siempre va a presentar grasa. En cuanto a las glándulas sebáceas, se ubican en la dermis, es decir, en el centro de la epidermis y la hipodermis. Su función es generar humedad ante situaciones de alteración. Situaciones de alteración hace referencia a lo que es el miedo, el nerviosismo, la vergüenza, entre otros, ya que como sabemos, nuestro cuerpo suda o genera líquidos cuando tenemos mucho nervio, por ejemplo, ante una exposición,
cuando tenemos vergüenza de presentarnos hacia alguien o cuando tenemos miedo ante una situación de riesgo. Esta humedad es regulada por las glándulas sudoríparas que a su vez también la generan. Otro anexo cutáneo son las terminaciones nerviosas, cuyas propiedades son, como definición, que son los extremos de los nervios. Es decir, cada nervio tiene dos extremos, el derecho y el izquierdo. Estos nervios son conocidos como terminaciones nerviosas. Su función es recoger información interna y externa del cuerpo. Interna como los dolores, externa como las situaciones de nerviosismo, miedo o cualquier otra alteración que comprometa el sistema nervioso. Aquí tenemos la bibliografía utilizada, es decir, las páginas web que he utilizado para el día de hoy, brindarles esta ponencia y ustedes la pueden revisar gratuitamente para así profundizar más conocimientos acerca de este tema. Les agradezco mucho por su atención y cualquier duda no duden en contactarme a mi página de Instagram, wildepar.amazing, que con mucho gusto les responderé a toda pregunta que se les pueda presentar. Nuevamente, muchas gracias y conmigo será hasta una nueva oportunidad.